Puedes quedarte con la habitación de invitados o mudarte, me dijo mi madre cuando mi hermana llegó de repente con su esposo. Genial si te has ido para el fin de semana, añadió mi hermana alegremente. Me mudé. Pero días después, su sonrisa de satisfacción desapareció. El pánico tomó el control. Está mintiendo. Mamá, dime que está mintiendo. Mi nombre es Paige, tengo 29 años, y nunca pensé que estaría empacando las cosas de la habitación de mi infancia mientras mi madre observaba fríamente desde el umbral de la puerta. Durante 4 años, había vivido con ella después de la muerte de papá, ayudando en todo lo posible. Entonces llegó mi hermana Stephanie con su esposo Daniel, alegando que necesitaban apoyo familiar. Esa noche, mamá me dio su ultimátum. Puedes quedarte con la habitación de invitados o mudarte. Stephanie apareció detrás de ella, añadiendo alegremente. Genial si te has ido para el fin de semana. Me fui. Su satisfecha sonrisa duró hasta que todo se desmoronó sin mí. Si están disfrutando de esta historia, díganme desde dónde la están viendo y presionen el botón de suscribirse para más dramas familiares de la vida real. Antes de que todo implosionara, había creado una vida estable, si no del todo satisfactoria, para mí en la casa de mi infancia. Hace 4 años, mi padre, William, murió repentinamente de un ataque al corazón. La pérdida devastó a nuestra familia, pero especialmente a mí. Papá y yo siempre habíamos sido increíblemente cercanos. Él era quien entendía mi peculiar sentido del humor, alentaba mis ambiciones y siempre me hacía sentir valorada. Mi relación con mi madre, Margaret, era diferente. Donde papá era cálido y expresivo, mamá era práctica y emocionalmente reservada. Ella y mi hermana Stephanie compartían un vínculo especial que a veces me hacía sentir como una extraña en mi propia familia. Después de la muerte de papá, tomé la decisión de volver a nuestra casa familiar en las afueras de Boston. Era una hermosa casa de estilo colonial con un porche que la rodeaba, donde papá y yo solíamos sentarnos a beber limonada en verano. Cada rincón guardaba recuerdos de él. La casa técnicamente nos pertenecía tanto a Stephanie como a mí después de la muerte de papá, con mamá teniendo derecho vitalicio a vivir allí. En ese momento, parecía lógico que yo fuera la que regresara. Stephanie se había mudado a Chicago 5 años antes con su esposo Daniel, estableciendo lo que ella describía constantemente como una vida próspera allí. Yo había estado trabajando como ejecutiva de marketing en una importante firma en el centro de Boston. La mudanza a casa requirió ajustes significativos en mi carrera. Negocié un puesto remoto con mi empresa, aceptando un recorte salarial del 15% en el proceso. Mi jefe fue comprensivo, pero dejó claro que esto probablemente ralentizaría mi progresión profesional. Aún así, la familia es lo primero, ¿verdad? Al menos eso es lo que yo creía. Los arreglos financieros parecían justos al principio. Pagaba la mitad de las facturas del hogar, me encargaba de todos los problemas de mantenimiento de la casa y asumía la gestión de las crecientes necesidades médicas de mamá. A sus 67 años, todavía era relativamente independiente, pero luchaba con la presión arterial alta y una artritis incipiente. La llevaba a las citas médicas, administraba sus medicamentos y me aseguraba de que siguiera sus planes de tratamiento. Nuestra rutina semanal se volvió predecible. Los lunes trabajaba mientras hacía la colada entre conferencias telefónicas. Los martes incluían hacer la compra después del trabajo. Los miércoles eran para las diversas citas médicas de mamá. Los jueves limpiaba la casa. Los fines de semana estaban llenos de trabajo en el jardín y reparaciones en el hogar. La vieja casa constantemente necesitaba que algo se arreglara o actualizara. Papá siempre se había encargado de estas cosas, y ahora me correspondían a mí. Aprendí los conceptos básicos de fontanería con vídeos de YouTube y me volví sorprendentemente competente para arreglar grifos que goteaban y desatascar desagües. Poco a poco, mi círculo social disminuyó. Mis amigos dejaron de llamar cuando rechacé repetidamente las invitaciones, demasiado agotada o ocupada con las responsabilidades del hogar. La única amiga que permaneció consistentemente en mi vida fue Tara, que vivía en un apartamento en el centro y regularmente insistía en que tomara descansos de mis cuidados. Se están aprovechando de ti, me decía durante nuestras cenas mensuales. Tu mamá es perfectamente capaz de contratar ayuda, ¿sabes? Siempre defendía mis decisiones, explicando que este arreglo era temporal, solo hasta que mamá se adaptara a la vida sin papá.
La habitación de mi infancia se convirtió en mi santuario. La había redecorado un poco, pero conservaba muchos elementos de mi juventud. Las paredes seguían siendo del azul suave que papá había pintado cuando yo tenía 12 años. Mi colección de cámaras antiguas todavía adornaba la estantería, un pasatiempo que él había fomentado. La ventana daba al jardín trasero que habíamos cuidado juntos. Por la noche, a menudo me sentaba en el asiento junto a la ventana, mirando las estrellas e imaginándolo en algún lugar, velando por nosotros. Mientras tanto, la presencia de Stephanie en nuestras vidas se volvió cada vez más distante. Nuestras llamadas telefónicas semanales se redujeron a mensuales, y luego solo a los días festivos importantes. Cuando llamaba, hablaba principalmente con mamá. Sus conversaciones estaban llenas de risas y bromas internas que me excluían. Incluso cuando estaba sentada justo allí. Noté que estas llamadas se volvían más frecuentes unos 2 meses antes de que todo cambiara. Aunque Stephanie parecía tensa durante ellas, a menudo se apartaba para hablar en privado. El comportamiento de mamá hacia mí también había estado cambiando sutilmente. Su habitual distancia emocional se hizo más pronunciada. Mis esfuerzos en la casa recibían menos agradecimientos. Mis sugerencias eran descartadas con más frecuencia, y comenzó a hacer pequeños comentarios sobre cómo yo todavía estaba resolviendo las cosas a mi edad, a pesar de mi carrera estable y mis importantes contribuciones a nuestro hogar. La última semana normal antes de que todo cambiara, escuché a mamá hablando por teléfono con Stephanie, su voz inusualmente animada. Por supuesto que podemos hacer que funcione, dijo. La familia es lo primero. Cuando le pregunté sobre la llamada, mencionó vagamente que Stephanie podría visitarnos pronto, pero rápidamente cambió de tema. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido las señales de advertencia, pero estaba demasiado atrapada en las rutinas diarias de nuestra vida para ver la tormenta que se avecinaba. El jueves por la noche comenzó como cualquier otro. Estaba en la cocina preparando pollo a la parmesana, el favorito de mamá, mientras ella veía sus programas de concursos nocturnos en la sala de estar. El aire primaveral entraba por las ventanas abiertas, trayendo el aroma de los arbustos de lilas que papá había plantado años atrás. Acababa de meter el pollo en el horno cuando sonó el timbre. «¿Puedes abrir?», llamó mamá desde la sala, aunque en realidad estaba más cerca de la puerta que yo. Secándome las manos en un paño de cocina, me dirigí a la puerta principal. Cuando la abrí, me quedé helada. Allí estaban Stephanie y Daniel, rodeados de lo que parecía una montaña de equipaje caro. 4 maletas grandes, 2 de mano y varias bolsas de compras abarrotaban nuestro porche delantero. «¡Sorpresa!», exclamó Stephanie, rodeándome con sus brazos en un abrazo que se sintió más actuado que genuino. A sus 32 años, mi hermana todavía parecía sacada de una revista. Su cabello rubio estaba perfectamente iluminado. Sus vaqueros de diseñador probablemente costaban más que el pago mensual de mi coche, y unos pendientes de diamantes brillaban en sus orejas. Daniel estaba de pie torpemente detrás de ella, ofreciendo un pequeño saludo con la mano. «Hola, Paige, mucho tiempo sin verte». Era alto y convencionalmente guapo, con ese estilo de banquero de inversiones, con el pelo oscuro cuidadosamente peinado y un reloj caro brillando en su muñeca. Siempre me había parecido bastante agradable, aunque algo soso. «Stephanie», la voz de mamá vino desde detrás de mí, llena de más emoción de la que le había oído en meses. Prácticamente me empujó para abrazar a mi hermana. «¿Por qué no me dijiste que venían?» «Queríamos sorprenderte», dijo Stephanie, su voz adoptando el tono ligeramente infantil que siempre usaba con mamá. «Necesitamos un poco de tiempo en familia ahora mismo». Me quedé atrás, observando cómo mamá los hacía pasar, olvidándose por completo de mí, que todavía estaba en la puerta. Me dejaron a cargo del equipaje, luchando por meter las pesadas maletas mientras ellos desaparecían en la sala de estar, ya inmersos en una profunda conversación. La cantidad de equipaje me pareció excesiva para lo que debería haber sido una visita corta. Para cuando arrastré todo al vestíbulo y volví a la cocina para ver la cena, ya estaban riendo juntos como si yo nunca hubiera salido de la habitación. Amplié la cena de 3 a 4 personas, añadiendo más pasta para que alcanzara. «Entonces, ¿qué los trae a casa?», pregunté mientras finalmente nos sentábamos a comer. «¿Está todo bien en Chicago?». Noté que Daniel y Stephanie intercambiaron una rápida mirada antes de que ella respondiera. «Todo está bien», dijo Stephanie con desdén.
Solo necesitábamos un descanso. El mundo corporativo es muy exigente, ya sabes. No es que tú lo entiendas con tu trabajo remoto. El pequeño comentario era típico de Stephanie. Siempre encontrando formas de minimizar mis logros profesionales. En realidad, trabajar de forma remota tiene sus propios desafíos, comencé a explicar, pero mamá me interrumpió. Stephanie acaba de cerrar un gran proyecto de diseño para un cliente famoso, anunció con orgullo. Salió en la revista Chicago Home. Esto era nuevo para mí. La última vez que supe, el negocio de diseño de interiores de Stephanie apenas estaba despegando. Eso es genial, dije sinceramente. ¡Qué famoso! Oh, firmé un acuerdo de confidencialidad, dijo Stephanie rápidamente. No puedo compartir detalles. Cambió de tema con fluidez, lanzándose a contar historias sobre su supuestamente glamorosa vida en Chicago. Durante la cena, noté varias inconsistencias en sus historias, y la tensión entre ella y Daniel era palpable. Cuando mencionó su hermoso condominio con vistas al lago Michigan, Daniel pareció estremecerse ligeramente. Durante toda la comida, mamá apenas me miró, completamente cautivada por la presencia de Stephanie. Era una dinámica familiar de nuestra infancia, pero de alguna manera más dolorosa ahora, después de 4 años de ser solo nosotras dos. Después de la cena, comencé a recoger los platos mientras ellos seguían charlando. Deja que Paige se encargue de la limpieza, dijo mamá cuando Stephanie ofreció una ayuda simbólica. Ella tiene un sistema. Más tarde esa noche, mientras terminaba de cargar el lavavajillas, escuché a Daniel y Stephanie tener una acalorada discusión en susurros en el baño de invitados. No podemos seguir así para siempre, siseó él. Tenemos que decirles la verdad. Todavía no, respondió Stephanie. Mamá nos ayudará, pero tenemos que hacerlo a mi manera. Me alejé antes de que pudieran sorprenderme escuchando a escondidas, preocupada por lo que había oído. Definitivamente algo andaba mal. A pesar de su apariencia externa de éxito, esa noche, alrededor de las 11, ya estaba en la cama leyendo cuando la puerta de mi habitación se abrió sin llamar. Mamá estaba allí, su expresión indescifrable. Stephanie merodeaba justo detrás de ella en el pasillo. Necesitamos hablar sobre los arreglos para dormir, dijo mamá, con un tono profesional. Stephanie y Daniel necesitan un dormitorio adecuado mientras estén aquí. Está bien, dije, dejando mi libro a un lado. ¿Cuánto tiempo se quedan? La habitación de invitados tiene una cama de matrimonio. Eso no es adecuado, respondió mamá. Necesitan más espacio. Se quedarán con tu habitación. La miré fijamente, segura de haber oído mal. ¿Mi habitación? ¿Pero dónde dormiría yo? Puedes quedarte con la habitación de invitados o mudarte, dijo, lanzando el ultimátum que lo cambiaría todo. Su voz era fría, distante, como si estuviéramos discutiendo una transacción comercial en lugar de mi hogar durante 4 años, sin mencionar toda mi infancia antes de eso. Stephanie dio un paso adelante, su expresión era comprensiva, pero sus ojos brillaban con algo que parecía inquietantemente un triunfo. Genial si te has ido para el fin de semana, añadió alegremente. Tenemos muchas cosas que nos van a enviar desde Chicago. Miré entre ellas, esperando que alguien se riera, que dijera que todo era una broma, pero sus expresiones permanecieron serias. Mamá, dije, mi voz temblando ligeramente. He estado viviendo aquí durante 4 años, ayudando con todo. Pago la mitad de las facturas. Cuido la casa, tus citas. Stephanie necesita tu habitación, interrumpió mamá. Está pasando por algo difícil en este momento y necesita apoyo familiar. ¿Y yo no cuento como familia que merece apoyo?, pregunté, el dolor floreciendo en mi pecho. No seas dramática, Paige, suspiró mamá. Es solo un dormitorio. Puedes usar la habitación de invitados. Stephanie y Daniel necesitan más espacio que tú. Esa noche, trasladé mis cosas esenciales a la habitación de invitados, un espacio diminuto con una cama individual antigua que se hundía en el medio y olía ligeramente a naftalina. Me quedé despierta durante horas mirando el techo desconocido, tratando de entender qué le estaba pasando a mi familia y por qué mis años de apoyo y sacrificio parecían no contar para nada. Me desperté temprano a la mañana siguiente después de un sueño agitado, con la espalda dolorida por la cama de invitados llena de bultos.
Apenas había salido el sol cuando escuché voces provenientes de la cocina de abajo. Stephanie y Daniel estaban teniendo lo que pensaban que era una conversación privada, sus palabras subiendo a través de los conductos de ventilación de la vieja casa. No tiene idea de lo perfecto que está saliendo esto, decía Stephanie con voz de suficiencia. Te dije que mamá siempre me elige a mí. Siempre lo ha hecho. ¿Qué hay de la situación del dinero?, preguntó Daniel, con voz tensa. Necesitamos encontrar una solución pronto. Las compañías de tarjetas de crédito no dejan de llamar. Mamá ayudará, respondió Stephanie con confianza. Siempre lo hace. Y la pequeña señorita perfecta de Paige es tan responsable. Probablemente ha estado financiando este lugar. De todos modos, sus voces se desvanecieron cuando se alejaron del conducto. Pero había escuchado lo suficiente para aumentar mis sospechas. Situación del dinero, las compañías de tarjetas de crédito llamando. Esto no sonaba como la exitosa pareja de poder que Stephanie había estado retratando. Traté de concentrarme en el trabajo ese día, pero no cumplí con una fecha límite importante ya que la tensión familiar me distraía. Mi jefe fue comprensivo pero preocupado, mencionando que mi rendimiento había estado decayendo últimamente. Después de una difícil videollamada, decidí confrontar a Stephanie directamente. La encontré sola en la cocina, mirando su teléfono mientras bebía el caro café de especialidad que había insistido en que mamá comprara esa mañana. Tenemos que hablar, dije, cerrando la puerta de la cocina detrás de mí. ¿Qué está pasando realmente, Stephanie? ¿Por qué están tú y Daniel realmente aquí? Stephanie levantó la vista, la molestia cruzó su rostro antes de componerlo en una expresión neutral. Te dije que solo estamos de visita. Tomando un descanso. Con suficiente equipaje para un mes y envíos misteriosos desde Chicago, insistí. Los escuché a ti y a Daniel hablar de problemas de dinero. ¿Se trata de eso? Algo en la fachada cuidadosamente mantenida de Stephanie se resquebrajó ligeramente. Bien. La economía ha estado difícil. La compañía de Daniel pasó por una reestructuración y mi negocio de diseño tuvo algunos contratiempos. Necesitábamos reagruparnos, eso es todo. Entonces, ¿por qué no nos lo dijeron? ¿Por qué actuar? ¿Y por qué necesitas mi dormitorio? Porque nos vamos a quedar un tiempo, vale, espetó, su máscara de compostura deslizándose aún más. Y no es como si estuvieras haciendo algo importante con tu vida de todos modos. Has estado viviendo sin pagar alquiler como una niña durante 4 años. La acusación me dolió, especialmente porque era falsa. ¿Sin pagar alquiler? Pago la mitad de todas las facturas. Gestiono toda la casa. Llevo a mamá a todas las citas médicas, me encargo de todo el mantenimiento, hago todas las compras y la limpieza. ¿Qué has contribuido exactamente tú desde Chicago? La expresión de Stephanie cambió a algo parecido a la culpa antes de endurecerse de nuevo. Bueno, no es como si tuvieras tu propia familia que cuidar. Daniel y yo tenemos un cierto estilo de vida que mantener. Mamá lo entiende. ¿Qué significa eso? Stephanie examinó su manicura, evitando mis ojos. Mamá nos ha estado enviando dinero, si tienes que saberlo. Dijo que era de sus ahorros, pero supongo que podría haber sido el dinero de tu alquiler. No es mi problema cómo gestiona sus finanzas. La revelación me golpeó como un golpe físico. Durante 4 años, había pagado fielmente mi parte de los gastos, creyendo que éramos socias en el mantenimiento del hogar, todo mientras mamá había estado desviando esos fondos para apoyar la vida aparentemente falsa y exitosa de Stephanie en Chicago. Encontré a mamá en el jardín más tarde esa tarde, cuidando sus rosas. Estas eran tareas que normalmente yo manejaba, pero de repente se había interesado ahora que Stephanie estaba en casa. ¿Es verdad?, pregunté sin preámbulos. ¿Le has estado enviando a Stephanie el dinero que yo he estado aportando a esta casa? Mamá se enderezó lentamente, quitándose la tierra de sus guantes de jardinería. Su expresión era defensiva en lugar de culpable. Lo que hago con los recursos familiares es asunto mío, Paige. Es mi dinero, dije, mi voz subiendo ligeramente. Dinero que gané mientras trabajaba a tiempo completo y cuidaba de esta casa y de ti. Stephanie tiene necesidades, respondió mamá, como si eso lo explicara todo. Ella y Daniel tienen un cierto estilo de vida que mantener. Tú siempre has sido más práctica, como tu padre.
Dijo esta última parte como si fuera un defecto de carácter. Entonces, me has estado mintiendo durante años, tomando mis contribuciones mientras me dejabas creer que éramos socias en esto. No seas tan dramática. La familia ayuda a la familia. Stephanie siempre ha tenido más potencial que tú. Solo necesita apoyo para alcanzarlo. La crueldad casual de su evaluación me dejó sin palabras. En ese momento, vi con perfecta claridad la dinámica que había moldeado a nuestra familia durante décadas. Stephanie era la hija dorada que no podía hacer nada mal, cuyas necesidades siempre eran lo primero. Yo era la confiable en la que se podía contar para sacrificarse sin quejas, cuyas contribuciones podían darse por sentadas. Ya veo, dije finalmente, una extraña calma apoderándose de mí. Bueno, esto ciertamente aclara las cosas. Esa noche, llamé a Tara, explicándole la situación entre lágrimas que no pude contener. Quédate conmigo, ofreció de inmediato. Mi habitación de invitados es tuya por el tiempo que la necesites. Llevo años diciéndote que se están aprovechando de ti. Al día siguiente, comencé a empacar en serio. No solo las pocas cosas esenciales que había trasladado a la habitación de invitados, sino todo lo que me importaba de la habitación de mi infancia. Álbumes de fotos que papá y yo habíamos hecho juntos. La colección de cámaras antiguas que me había ayudado a empezar. Libros que habíamos leído juntos. Mientras envolvía cuidadosamente cada recuerdo, casi podía oír su voz. Conoce tu valor, Paje Bear. No dejes que nadie te haga sentir pequeña. Daniel me encontró empacando en lo que ahora era su habitación, merodeando torpemente en el umbral. Siento todo esto, dijo en voz baja, mirando por encima del hombro como si temiera que Stephanie pudiera aparecer. Las cosas no han ido muy bien para nosotros, pero esto no está bien. Entonces, ¿por qué lo permites?, pregunté con cuidado, colocando el reloj de mi padre en una caja pequeña. Es complicado, suspiró. Stephanie no maneja bien el fracaso, nunca lo ha hecho. Yo tampoco, respondí, cerrando otra caja con finalidad. Pero prefiero irme que quedarme donde no me valoran. Para el sábado por la mañana, mi coche estaba lleno con todo lo que podía caber. Mamá observaba desde la puerta principal mientras hacía mi último viaje, llevando una pequeña planta que papá me había dado años atrás. Estás siendo ridícula, dijo. ¿A dónde irás? ¿Qué harás? Tengo amigos, respondí simplemente. Y me las he arreglado bien durante años. Estoy segura de que tú y Stephanie encontrarán una solución. Volverás cuando te quedes sin opciones, predijo fríamente. Siempre fuiste demasiado sensible, igual que tu padre. Me detuve al pie de los escalones del porche, mirando a la mujer a la que había dedicado 4 años de apoyo. Eso es lo más amable que me has dicho en años, le dije. Y no, mamá, no volveré. No así. Mientras me alejaba de la casa de mi infancia, las lágrimas nublaron mi visión brevemente antes de que las secara. Algo se había roto dentro de mí, pero algo más fuerte, finalmente era libre. El sábado por la mañana amaneció claro y fresco mientras cargaba las últimas de mis pertenencias en mi coche. La entrada estaba en silencio, excepto por el sonido de los pájaros y el ocasional coche que pasaba por nuestra tranquila calle. Había elegido deliberadamente salir temprano, con la esperanza de evitar una escena dramática con Stephanie o más fríos desprecios de mamá. Mientras colocaba la última caja en el maletero, noté que mamá observaba desde la ventana de la sala de estar. Su expresión era indescifrable detrás del cristal, ni triste ni preocupada, simplemente observando. Stephanie no se veía por ninguna parte, probablemente todavía dormida en mi antiguo dormitorio. Justo antes de cerrar el maletero, me di cuenta de que faltaba algo. Los álbumes de fotos familiares que había empacado cuidadosamente no estaban entre mis cajas. Revisé el asiento delantero, el trasero, incluso debajo de los artículos más grandes en el maletero. Nada. Con una sensación de hundimiento, me di cuenta de que debían estar todavía en la casa. A regañadientes, volví a entrar, encontrando los álbumes cuidadosamente apilados en la mesa del pasillo. Los había olvidado, o alguien los había sacado de mis pertenencias empacadas. No podía estar segura, pero verlos allí se sintió como una última y pequeña traición. Eran los registros físicos de mi historia, mi infancia con papá, nuestra familia, antes de que todo se fracturara.
Los recogí en silencio y volví a mi coche. Para entonces, mamá se había trasladado a la puerta principal. La llave de repuesto, pidió, con la mano extendida, sus primeras palabras para mí esa mañana. La saqué de mi llavero y la puse en su palma sin comentarios. Asintió una vez, como si concluyera una transacción comercial. Tu correo será reenviado, dijo. Adiós, mamá, dije, esperando un momento por cualquier señal de calidez o arrepentimiento. No hubo ninguna. Sabes dónde estamos si nos necesitas, respondió, lo que no era exactamente lo mismo que decir que sería bienvenida de nuevo. El viaje al apartamento de Tara duró 30 minutos, cada milla aumentando la distancia entre mi vida pasada y cualquier futuro incierto que me esperaba. Me encontré respirando profundamente en los semáforos, alternando entre lágrimas y extraños estallidos de inesperada liberación. Tara estaba esperando fuera de su edificio de apartamentos cuando llegué, ayudándome inmediatamente a descargar el coche. Su tercer piso sin ascensor en el centro de Boston era moderno pero diminuto en comparación con la espaciosa casa familiar que había dejado atrás. La habitación de invitados apenas era lo suficientemente grande para una cama individual y una pequeña cómoda, pero Tara había hecho espacio en su armario y baño para mis cosas. Bienvenida a la independencia, dijo, dándome una copa de vino después de que hubiéramos subido todo. Apenas era mediodía, pero el día ya se había sentido como si durara varios años. No puedo creer que realmente me fui, dije, hundiéndome en su sofá. 4 años de mi vida, así sin más. 4 años de que se aprovecharan de ti, corrigió Tara suavemente. Esto se veía venir desde hace mucho tiempo, Paige. Esa primera noche fuera de casa fue una extraña mezcla de emociones. Yacía en la cama desconocida, escuchando los sonidos de la ciudad, tan diferentes de mi tranquilo barrio suburbano. Había dolor por lo que había perdido, pero también una inesperada sensación de posibilidad. Por primera vez en años, no tenía a nadie que cuidar más que a mí misma. El domingo lo pasé organizando mi mínimo espacio vital, creando una apariencia de orden en mi vida drásticamente reducida. Tara me ayudó a colgar algunas fotos, a arreglar mi ropa en la pequeña cómoda y a hacer sitio en sus estanterías para mis volúmenes más preciados. Es temporal, me aseguró. Solo hasta que decidas tus próximos pasos. Sin prisas. Al anochecer, mi teléfono había permanecido en silencio. Ninguna llamada de mamá para comprobar si había llegado sana y salva. Ningún mensaje de Stephanie expresando remordimiento alguno. No me sorprendió, pero la confirmación de mi prescindibilidad aún dolía. El lunes por la mañana llegó el primer contacto de mi antiguo hogar. Un mensaje de texto de mamá apareció mientras me preparaba para mi jornada laboral. ¿Dónde guardamos los filtros de repuesto de la caldera? La calefacción está haciendo ruidos extraños. Ningún reconocimiento de mi partida. Ninguna pregunta sobre mi bienestar. Solo una consulta práctica sobre el mantenimiento de la casa que siempre había sido mi responsabilidad. No respondí de inmediato, centrándome en mis reuniones de trabajo. Con menos distracciones y responsabilidades, descubrí que mi productividad aumentaba drásticamente. Completé una importante propuesta de proyecto 2 días antes de lo previsto y recibí comentarios positivos de mi jefe por primera vez en meses. El martes trajo la primera llamada de Stephanie. Oye, ¿tienes la contraseña del almacenamiento en la nube de fotos familiares? Mamá no la recuerda. Y hay algunas fotos que queremos imprimir. De nuevo, ninguna mención de las circunstancias de mi partida. Ningún reconocimiento de la situación. Solo una solicitud práctica como si nada hubiera cambiado. Le di la contraseña pero mantuve la conversación breve y profesional. Esa noche, descubrí algo inquietante mientras revisaba mis cuentas financieras. Mamá me había eliminado como usuaria autorizada de la tarjeta de crédito familiar que había usado para compras del hogar y sus gastos médicos. Además, mi acceso en línea a la cuenta bancaria familiar había sido revocado. Estaban cortando sistemáticamente los lazos financieros mientras seguían esperando mi apoyo práctico. El miércoles, contacté a Jackson, un amigo de la universidad que ahora trabajaba como abogado especializado en derecho inmobiliario. Durante el almuerzo, le expliqué la situación de la casa. Entonces, legalmente, tú y tu hermana son dueñas de la casa, con tu madre teniendo derechos vitalicios para vivir allí, aclaró, tomando notas. Eso es lo que especificaba el testamento de papá, confirmé.
Aunque estoy empezando a pensar que debería haber estado más involucrada en los aspectos financieros del acuerdo. Jackson parecía preocupado. No pueden obligarte a renunciar a tu participación en la propiedad, Paige. Incluso si no vives allí, tienes derechos legales sobre la propiedad. Has estado documentando tus contribuciones financieras al hogar. Afortunadamente, lo había hecho. Años de gestionar las finanzas del hogar me habían vuelto metódica en el mantenimiento de registros. Prometí enviarle a Jackson copias de todo para su revisión. A medida que avanzaba la primera semana, comencé a reconocer cuánto de mí misma había entregado al cuidado de otros. Amigos que no había visto en meses me dieron la bienvenida de nuevo a sus vidas con entusiasmo. Me uní a un club de lectura los jueves por la noche para el que siempre había estado demasiado ocupada. El viernes por la noche, cené con colegas sin preocuparme por llegar a casa para preparar la medicación de mamá. Poco a poco, estaba recordando quién era Paige más allá de ser una cuidadora y una hija. La realización fue a la vez liberadora y dolorosa, destacando cuánto de mi identidad había sido absorbido por las responsabilidades familiares. El fin de semana trajo otra serie de mensajes de texto tanto de mamá como de Stephanie sobre varios asuntos del hogar. El triturador de basura no funcionaba bien. La manguera del jardín tenía una fuga. Internet iba lento. Cada mensaje asumía que yo proporcionaría soluciones desde lejos, sin reconocer que esos problemas ya no eran mi responsabilidad. Respondía cada uno con una breve sugerencia de llamar a los profesionales de servicio apropiados, proporcionando números cuando los tenía. A la queja de mamá sobre el costo de tales servicios, simplemente respondí, esa es, desafortunadamente, una de las desventajas de que me haya mudado. 10 días después de mi nueva situación de vida, programé mi primera sesión de terapia, algo que había considerado durante años pero para lo que nunca había encontrado tiempo. La doctora Warner escuchó atentamente mientras describía la dinámica familiar que me había llevado a mi situación actual. Lo que describes suena a una dinámica clásica del hijo dorado y el chivo expiatorio, observó. Tu hermana fue posicionada como la especial cuyas necesidades eran lo primero, mientras que se esperaba que tú fueras la responsable cuyas necesidades eran secundarias. Pero yo estaba bien ayudando, insistí. Quería apoyar a mamá después de la muerte de papá. Apoyar a la familia es admirable, coincidió la doctora Warner. Pero hay una diferencia entre el apoyo mutuo y la explotación unilateral. Tú diste apoyo pero recibiste muy poco a cambio. Esa no es una dinámica saludable, y tu decisión de irte fue un paso importante para establecer límites más saludables. Al salir de su consulta, sentí una mezcla de validación y tristeza. Los patrones que describió habían estado operando en nuestra familia durante décadas, invisibles para mí hasta que se volvieron demasiado extremos para ignorarlos. Ahora que podía verlos claramente, me preguntaba si mi relación con mamá y Stephanie podría llegar a ser genuinamente recíproca. En el 10º día después de mi partida, llegó la primera llamada verdaderamente urgente de casa. Estaba en medio de una presentación de trabajo cuando mi teléfono se iluminó con el número de mamá. Lo dejé ir al buzón de voz, terminando mi reunión antes de revisar el mensaje. Paige, el sistema de calefacción está haciendo ruidos terribles y no hay calor. Hace mucho frío aquí. Llámame de inmediato. La primavera de Boston se había vuelto inesperadamente fría, con temperaturas cayendo por debajo de cero durante la noche. La vieja caldera siempre había sido temperamental, requiriendo rutinas de mantenimiento específicas que yo había manejado durante años. Cuando devolví la llamada, mamá respondió al primer timbre. Finalmente, dijo. La calefacción ha estado apagada durante horas. Tienes que decirnos qué hacer. ¿Has revisado la llama piloto?, pregunté automáticamente, entrando en modo de resolución de problemas. Daniel lo intentó, pero dijo que no pudo entenderlo. Stephanie se está congelando. ¿Puedes venir? La solicitud me hizo dudar. Después de todo lo que había pasado, esperaban que simplemente apareciera y arreglara las cosas como si nada hubiera cambiado. Mamá, ya no vivo allí. ¿Recuerdas? Podrías necesitar llamar a un servicio de calefacción. Un servicio costará cientos de dólares, protestó. Tú siempre te has encargado de estas cosas. Sí, lo hacía, acepté. Esa era una de las muchas maneras en que contribuía al hogar, pero como me he mudado, necesitarán encontrar alternativas.
Estoy segura de que Daniel puede resolverlo con una búsqueda rápida en Internet. ¿O está la tarjeta de la compañía de climatización en el cajón de la cocina? El silencio al otro lado de la línea fue denso de sorpresa. Realmente esperaba que yo dejara todo y viniera corriendo. Ya veo, dijo finalmente. Bueno, nos las arreglaremos de alguna manera. Espero que lo solucionen pronto, respondí sinceramente. Avísame si necesitas el número de la compañía. Después de colgar, sentí una mezcla compleja de culpa y vindicación. Una parte de mí todavía quería ayudar, ser la hija confiable que siempre había sido, pero otra parte reconoció esto como un límite necesario, uno que nunca se establecería si continuaba saltando para rescatarlos de cada dificultad. Al día siguiente, tomé un café con Nancy, una vecina mayor de la calle de mi mamá que siempre había sido amable conmigo. Se había puesto en contacto después de enterarse de mi repentina mudanza, preocupada por lo que había sucedido. Tengo que decir que no estoy del todo sorprendida, dijo Nancy después de que le explicara la situación. Se ha hablado en el vecindario. ¿Hablar de qué?, pregunté. Nancy parecía incómoda. Sobre Stephanie y Daniel. El hijo de Patricia trabaja en la misma firma donde trabajaba Daniel. Aparentemente, no solo dejó su trabajo. Hubo acusaciones. Algo sobre malversación de fondos. Esto era significativamente diferente de la vaga explicación de Stephanie sobre la reestructuración de la empresa. Acusaciones de malversación, aclaré, sorprendida. No conozco los detalles, admitió Nancy, pero no fue una partida amistosa. Y el negocio de diseño de Stephanie, nadie en la comunidad de diseño de Chicago parece haber oído hablar de él. La hija de Patricia es diseñadora de interiores allí y dijo que nunca despegó. La imagen que se estaba aclarando era inquietante. Stephanie y Daniel no solo habían experimentado contratiempos. Parecían haber fabricado gran parte de su exitosa imagen. Su situación financiera era probablemente mucho peor de lo que habían admitido. En los días siguientes, los mensajes de casa aumentaron en frecuencia y urgencia. Mamá no podía encontrar documentos médicos importantes. Stephanie no sabía cómo reiniciar el router de Internet. El lavavajillas goteaba. Cada texto o llamada llevaba la expectativa implícita de que yo proporcionaría soluciones inmediatas. Mantuve límites educados pero firmes, ofreciendo sugerencias breves pero negándome a ser arrastrada de nuevo al papel de cuidadora. Estoy segura de que pueden manejarlo, se convirtió en mi suave estribillo. 2 semanas después de mi partida, recibí una llamada preocupada de la consulta del doctor Lavine. Mamá había faltado a su importante cita de cardiología, una que siempre había gestionado para ella. Intentamos llamarla directamente, explicó la enfermera, pero no contestó. Todavía estás en la lista como su contacto de emergencia. Le agradecí la información, prometiendo recordarle a mamá que reprogramará. Cuando llamé, mamá sonaba agobiada y a la defensiva. Lo olvidé. Han pasado tantas cosas aquí sin ti. Mamá, esa cita era importante para monitorear tu condición cardíaca, dije, genuinamente preocupada. Necesitas reprogramarla de inmediato. Lo sé, espetó. Pero es difícil llevar la cuenta de todo. Siempre manejaste todo esto porque me dejaste hacerlo, señalé suavemente. Pero te las arreglabas bien antes de que yo volviera a casa. Y puedes hacerlo de nuevo. Tal vez uses la aplicación de calendario que configuré en tu teléfono. Todas tus citas ya están cargadas allí. Más tarde ese día, noté algo extraño mientras navegaba por las redes sociales. Stephanie había publicado nuevas fotos de ella y Daniel en lo que parecía ser un restaurante caro, con la leyenda, viviendo nuestra mejor vida. La imagen mostraba copas de champán y comida de alta gama, contradiciendo por completo las dificultades financieras que habían admitido parcialmente. Todavía mantenían la fachada de éxito mientras lidiaban en privado con lo que parecía ser un grave colapso financiero. La verdad de su situación se hizo aún más clara cuando Daniel apareció inesperadamente en el apartamento de Tara la noche siguiente. Me sorprendió encontrarlo de pie torpemente en el pasillo cuando abrí la puerta de Tara. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, sin invitarlo a entrar. Stephanie tiene a tu amiga en las redes sociales, explicó, luciendo incómodo. ¿Podemos hablar solo unos minutos? A regañadientes, acepté hablar con él en la cafetería de abajo.
Una vez sentados con cafés que ninguno de los dos tocó, la fachada cuidadosamente mantenida de Daniel finalmente se resquebrajó. Las cosas están mal, Paige, admitió, frotándose la cara con cansancio. Realmente mal. La verdad es que perdí mi trabajo hace 6 meses, no por una reestructuración. Hubo acusaciones, irregularidades contables. No hice lo que afirmaban, pero no podía luchar contra ellos sin exponer otros problemas. ¿Qué problemas?, insistí. Negociar usando información privilegiada, dijo en voz baja. Nada que pudiera probarse, pero suficiente para que tuviera que irme en silencio. No hubo paquete de indemnización. ¿Y el negocio de diseño de Stephanie? Se rió sin humor. Nunca consiguió un solo cliente. Gastó miles en montar un hermoso espacio de oficina, creó un sitio web, imprimió tarjetas de visita, pero en realidad no pudo conseguir ningún proyecto. Culpó a la economía, a la escena del diseño de Chicago, a todo excepto a su falta de experiencia o portafolio. La imagen completa era peor de lo que había imaginado. Entonces, no han tenido ingresos durante 6 meses. Ninguno, confirmó. Hemos estado viviendo de tarjetas de crédito, agotando nuestros ahorros y, sí, el dinero que tu madre ha estado enviando. Nuestro condominio en Chicago está en ejecución hipotecaria. Tuvimos que irnos antes de ser desalojados formalmente. La mayoría de nuestros muebles y pertenencias están en un almacén que no podemos seguir pagando. Y déjame adivinar, Stephanie no le ha contado a mamá todo el alcance de esto. No puede admitir el fracaso, dijo Daniel. Un toque de amargura en su voz. Nunca pudo. Le dijo a tu madre, solo estamos experimentando contratiempos temporales y necesitamos un poco de apoyo familiar mientras reubicamos nuestro exitoso negocio en Boston. Me recosté, procesando esta información. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque todo se está desmoronando sin ti allí, dijo simplemente. Tu madre no sabe cómo manejar la casa. Stephanie ciertamente no. Estoy tratando, pero está claro que tú manejabas mucho más de lo que nadie se daba cuenta. Stephanie no lo admitirá, pero necesitamos tu ayuda. Ofrecí ayuda durante 4 años, le recordé, y se aprovecharon de mí, me mintieron y, finalmente, me echaron de mi propia casa. Lo sé, reconoció, y lamento mi parte en eso, pero ¿hay alguna manera de que puedas ayudar con algunos de los problemas de mantenimiento de la casa por el bien de tu madre? Su súplica despertó una mezcla de simpatía y resolución. No puedo volver a como eran las cosas, Daniel. Todos ustedes necesitan resolver esto sin mí. Mientras nos despedíamos, sentí una extraña nueva confianza. Por primera vez, yo no era la que buscaba aprobación o ayuda. Mi independencia, forzada aunque había sido al principio, se estaba convirtiendo en una fuente de fortaleza en lugar de aislamiento. La semana siguiente trajo un desarrollo inesperado en el trabajo. Mi jefa me llamó a una reunión virtual para discutir una posible promoción. Tu trabajo ha sido excepcional estas últimas semanas, señaló. Cualquier problema personal que estuviera afectando tu rendimiento antes parece haberse resuelto. Te estamos considerando para el puesto de estratega de marketing senior que se abre el próximo mes. La ironía no se me escapó. Solo al ser expulsada de mi rol de cuidadora había podido reenfocarme en mi carrera y crecimiento personal. A veces, perder lo que crees que necesitas abre la puerta a lo que realmente mereces. 3 semanas después de mudarme, recibí un extracto bancario que planteó nuevas preocupaciones. Había habido un retiro significativo de mi cuenta de ahorros personal utilizando un cheque escrito semanas antes que había olvidado. Mamá me había pedido que lo escribiera para los impuestos a la propiedad, pero la cantidad parecía excesiva ahora que lo pensaba. Tomé nota de investigar los registros de impuestos a la propiedad de la casa, preguntándome qué otras irregularidades financieras podrían existir bajo la superficie de nuestras dinámicas familiares. Exactamente 3 semanas después de mi partida, casi a medianoche, mi teléfono estalló con el tono de llamada de Stephanie. Casi no contesto, pero algo en la hora tardía sugería una emergencia genuina. Hola, respondí con cautela. Paige, la voz de Stephanie era aguda por el pánico. Necesitas venir a casa ahora mismo. La tubería del baño de arriba se rompió y hay agua por todas partes. Todo está arruinado. Podía escuchar el sonido del agua corriendo en el fondo y la voz de mamá pidiendo toallas frenéticamente. A pesar de todo,
Mi corazón se aceleró con preocupación por la vieja casa que todavía amaba. ¿Han cerrado la llave de paso principal del agua?, pregunté, ya buscando mis zapatos. No la encontramos, gritó Stephanie. Daniel está buscando en el sótano, pero ya hay agua cayendo por el techo de abajo. Está detrás de las estanterías de almacenamiento en la esquina noreste del sótano, dije, agarrando las llaves de mi coche. Estaré allí tan pronto como pueda. El viaje a mi antiguo hogar duró 20 minutos, cada milla trayendo una mezcla compleja de determinación y aprensión. Cuando llegué, el patio delantero estaba iluminado por todas las luces de la casa encendidas. No me molesté en llamar, usando mi llave de casa restante para entrar. La escena en el interior era peor de lo que había imaginado. El agua efectivamente había atravesado el suelo del baño de arriba, saturando el techo de la sala de estar de abajo. Una gran sección ya se había derrumbado, arrojando paneles de yeso empapados sobre los muebles. Los suelos de madera estaban cubiertos de agua estancada, y el aire olía a humedad y moho. Daniel salió del sótano, empapado. Encontré la válvula de agua principal y la cerré, informó, apartándose el pelo mojado de los ojos, pero no antes de que se produjeran daños significativos. Mamá apareció desde la cocina, luciendo más delgada y desaliñada que cuando me fui. Su cabello normalmente perfecto estaba descuidado, y llevaba una bata de casa manchada que nunca le había visto antes. Paige, dijo, el alivio evidente en su voz. Gracias a Dios que estás aquí. Antes de que pudiera responder, Stephanie bajó corriendo las escaleras, todavía en pijama. La alfombra del pasillo está completamente empapada, informó, y sale agua por la lámpara del baño de invitados. Se detuvo cuando me vio, su expresión una mezcla de alivio y vergüenza. ¿Viniste? Por supuesto que vine, dije. Esto es una emergencia. Comencé a dar instrucciones, volviendo naturalmente al papel de administradora del hogar. Daniel, revisa todas las instalaciones eléctricas por exposición al agua. Stephanie, empieza a mover los objetos de valor lejos del agua. Mamá, llama a la compañía de seguros a primera hora de la mañana. Veré qué puedo hacer con el agua inmediata. Durante las siguientes horas, trabajamos juntos salvando lo que pudimos, usando cada toalla de la casa para absorber el agua y moviendo los muebles a áreas secas. A las 3 de la mañana, habíamos hecho todo lo posible sin ayuda profesional. La empresa de restauración no puede venir hasta mañana por la tarde, dijo mamá, colgando el teléfono después de hacer una llamada de emergencia. Dijeron que pusiéramos deshumidificadores si los tenemos. Hay uno en el garaje, dije, y otro en el almacén del sótano. Noté que ninguno de ellos conocía esta información básica sobre la casa que yo había mantenido durante años. Mientras nos reuníamos, agotados, en la cocina relativamente seca, la magnitud total del declive del hogar se hizo evidente. Los platos estaban apilados en el fregadero. El correo y los papeles abarrotaban cada superficie. La basura se desbordaba, y el suelo estaba pegajoso bajo mis pies. Esto iba más allá del daño por agua, hablaba de semanas de negligencia. Deberíamos hablar, dije finalmente, mirando las 3 caras cansadas alrededor de la mesa de la cocina. ¿Sobre qué?, preguntó Stephanie a la defensiva. Sobre lo que realmente está pasando aquí, respondí con firmeza. Todo. No más medias verdades o historias convenientes. Es hora de una honestidad completa. Mamá desvió la mirada, incómoda. Daniel se miró las manos. La barbilla de Stephanie se alzó en desafío, pero sus ojos contenían un miedo inconfundible. Bien, continué cuando nadie habló. Empezaré yo. Sé sobre la pérdida de trabajo de Daniel debido a acusaciones de mala conducta financiera. Sé que el negocio de diseño de Stephanie nunca existió más allá de un sitio web y tarjetas de visita. Sé que se enfrentan a una ejecución hipotecaria en Chicago y a la ruina financiera. Y sospecho que vinieron aquí no para una visita temporal, sino porque no tenían a dónde más ir. El silencio que siguió lo confirmó todo. Finalmente, Daniel habló. No fue exactamente mala conducta financiera, dijo en voz baja. Fue un problema de juego que se salió de control. Usé fondos de la empresa temporalmente con la intención de reponerlos después de una gran ganancia, pero la ganancia nunca llegó. Juego, repitió mamá, volviéndose para mirarlo. Stephanie me dijo que hubo una reestructuración corporativa.
Hay más, continué, mirando directamente a Stephanie. Has estado proyectando una vida exitosa en Chicago mientras en realidad te ahogabas en deudas. Convenciste a mamá de que te enviara dinero. Dinero que yo proporcioné para los gastos del hogar, mientras mantenías la ilusión de éxito. Íbamos a devolverlo, insistió Stephanie, lágrimas formándose en sus ojos. Una vez que las cosas mejoraran. ¿Y cuándo iban a mejorar exactamente?, pregunté. Porque por lo que entiendo, no tienen trabajos, ni ahorros, una deuda masiva, y ahora han perdido su casa en Chicago. Esto no es un contratiempo temporal. Esto es un colapso financiero completo. Está mintiendo. Stephanie se volvió desesperadamente hacia mamá. Mamá, dime que está mintiendo sobre enviarnos mi dinero del alquiler. El rostro de mamá se arrugó ligeramente. La primera emoción genuina que había visto en ella en años. Necesitaba ayudar a tu hermana, dijo débilmente. Ella y Daniel tienen un cierto estilo de vida que mantener. ¿Con qué dinero?, insistí. Porque he estado investigando nuestras finanzas desde que me fui. Los impuestos a la propiedad de esta casa llevan 3 años de retraso. Hay múltiples embargos contra la propiedad. La cuenta de jubilación de mamá está casi agotada. ¿A dónde fue todo ese dinero? Daniel miró directamente a Stephanie, quien comenzó a sollozar. ¿Compras?, dijo simplemente. Artículos de lujo, ropa de diseñador, restaurantes caros, manteniendo las apariencias mientras todo se derrumbaba a nuestro alrededor. Y juego, añadí, mirándolo a él. ¿Cuánto has perdido? Nombró una cifra que hizo que mamá jadeara. La mayor parte en apuestas deportivas, algo de póker en línea. Empezó siendo poco, solo una forma de intentar ganar dinero extra cuando me recortaron las bonificaciones. Luego se convirtió en otra cosa. Me volví hacia mamá, cuya expresión de asombro confirmó que no conocía el alcance de la situación. ¿Y tu salud, mamá? Te perdiste tu cita de cardiología. ¿Has estado tomando tus medicamentos? Me confundí sin tus recordatorios, admitió, y se me acabaron algunos de ellos. La farmacia dijo que el seguro fue rechazado cuando intenté reponerlos. Porque las primas no se han pagado, me di cuenta, lo cual era mi responsabilidad antes de irme. Por primera vez, vi un arrepentimiento genuino en los ojos de mi madre. No entendía cuánto estabas manejando, dijo en voz baja. No hasta que te fuiste. ¿Y cuál era el verdadero plan aquí?, pregunté, mirando entre Stephanie y Daniel. Porque esas no eran cantidades de equipaje de visitante temporal con las que llegaron. Stephanie y Daniel intercambiaron miradas antes de que ella finalmente hablara. Pensamos que podríamos volver a vivir aquí permanentemente, admitió. Vivir con mamá, reconstruir nuestras finanzas. Eventualmente, se detuvo. Eventualmente apoderarse de la casa, terminé por ella. ¿Echarme por completo? No fue así, protestó débilmente, pero sus ojos contaban una historia diferente. Me levanté de la mesa, observando a las 3 personas cuyas acciones me habían obligado a abandonar mi hogar. Bueno, su plan funcionó en parte. Me echaron. Pero parece que pasaron por alto cuánto dependían todos de mí. Como para enfatizar mi punto, un fuerte estruendo sonó desde la sala de estar cuando otra sección del techo dañado por el agua se derrumbó. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó mamá de repente, aparentando cada uno de sus 67 años. Primero, se ocupan de este daño por agua y comienzan a hacer esta casa habitable de nuevo, dije con firmeza. Luego, enfrentan la realidad, todos ustedes. No más fingir. No más esconderse de la verdad de sus situaciones. Me di la vuelta para irme, pero la voz de mamá me detuvo. Paige, espera. Te necesitamos. Te necesito. Por favor, vuelve a casa. Por un breve momento, sentí el tirón de mi papel de toda la vida como la responsable, la que arregla las cosas, la cuidadora. Luego recordé el frío desprecio, los años de trabajo ingrato, la traición final de ser expulsada de mi propia casa. No puedo volver a como eran las cosas, dije finalmente. Esa vida ha terminado para mí. Pero ayudaré a organizar la empresa de restauración mañana, y me aseguraré de que tus medicamentos se repongan, mamá. Más allá de eso, todos ustedes necesitan encontrar sus propias soluciones. Mientras conducía de regreso al apartamento de Tara en las primeras horas de la mañana,
sentí una ligereza inesperada a pesar del agotamiento. Por primera vez, había enfrentado la disfunción de mi familia de frente, había dicho mi verdad y me había alejado con mis límites intactos. Algo fundamental había cambiado, no solo en su percepción de mí, sino en mi percepción de mí misma. La crisis del daño por agua marcó un punto de inflexión para nuestra familia. En los días que siguieron, mantuve mi distancia emocionalmente mientras proporcionaba una asistencia práctica limitada. Coordiné con la empresa de restauración, me aseguré de que las recetas de mamá se repusieran y puse a Daniel en contacto con un amigo contratista que necesitaba ayuda temporal con trabajo manual. Una semana después de la inundación, organicé una reunión con Jackson, mi amigo abogado, en una cafetería neutral cerca de la casa familiar. Mamá, Stephanie, Daniel y yo nos sentamos alrededor de una mesa mientras Jackson exponía nuestras realidades legales y financieras. La casa es propiedad conjunta de Paige y Stephanie, con su madre teniendo derechos vitalicios para ocuparla, explicó, mostrando documentos. Sin embargo, los impuestos a la propiedad atrasados han creado embargos que deben abordarse de inmediato para evitar una posible ejecución hipotecaria. Ejecución hipotecaria, repitió mamá, palideciendo visiblemente. Lamentablemente, sí, confirmó Jackson. Además, hay varias facturas de servicios públicos sin pagar y las primas del seguro del hogar han caducado. La situación financiera es precaria en el mejor de los casos. Durante las siguientes 2 horas, creamos un acuerdo formal que abordaba las responsabilidades de todos en el futuro. Mamá permanecería en la casa, pero con un claro entendimiento de las tareas de gestión del hogar. Stephanie y Daniel se mudarían a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad que se ajustara a sus circunstancias drásticamente reducidas y comenzarían a recibir asesoramiento financiero para abordar sus sustanciales deudas. Yo conservaría mi parte de la propiedad de la casa pero continuaría viviendo de forma independiente. Cuando nos preparábamos para irnos, mamá pidió hablar conmigo en privado. Caminamos a un rincón tranquilo de la cafetería, lejos de los demás. Te debo una disculpa, dijo, su voz inusualmente vacilante. Una sustancial. Durante años te di por sentada mientras favorecía a Stephanie. Me convencí de que era porque ella necesitaba más apoyo, pero la verdad es que siempre me resultó más fácil ceder a sus demandas que reconocer sus defectos. Y los míos siempre estaban a la vista porque yo estaba lidiando con la vida real en lugar de crear una ilusión, añadí en voz baja. Sí, admitió mamá. Eres tan parecida a tu padre en eso. Práctica, confiable, honesta. Creo que después de su muerte, fue más fácil centrarme en Stephanie porque ella no me recordaba constantemente a él como lo haces tú. Respiró hondo. Lo extraño terriblemente, incluso después de todos estos años. Pero eso no es excusa para cómo te traté. Su admisión fue más de lo que nunca esperé escuchar de ella. Gracias por decir eso, respondí. Ayuda a entender por qué. Mi terapeuta dice que necesito abordar los patrones que he creado, continuó, sorprendiéndome aún más. Debió haber visto mi expresión porque sonrió ligeramente. Sí, he empezado terapia. Aparentemente, la casi ruina financiera y un techo que se derrumba pueden motivar el cambio. Las semanas que siguieron trajeron cambios graduales pero significativos a todas nuestras vidas. Recibí la promoción para la que había estado trabajando, completa con un aumento sustancial que me permitió comenzar a buscar mi propio apartamento. Encontré un soleado apartamento de un dormitorio en un vecindario que siempre había admirado pero que nunca antes había podido pagar. Mover mis pertenencias de la habitación de invitados de Tara a mi propio lugar se sintió ceremonial, una manifestación física de mi nueva independencia. Arreglé cuidadosamente los libros de mi padre en nuevas estanterías, colgué fotos de tiempos familiares más felices y me di el lujo de comprar un cómodo sillón de lectura que recordaba al que él tenía en su estudio. Mientras tanto, Stephanie y Daniel se mudaron a un pequeño apartamento de un dormitorio en una parte menos deseable de la ciudad. La transición fue especialmente difícil para Stephanie, quien tuvo que vender muchas de sus posesiones de lujo para ayudar a saldar sus deudas. Daniel encontró trabajo estable con mi amigo contratista, mientras que Stephanie finalmente consiguió un puesto como asociada de ventas en una tienda de decoración del hogar. Un uso humilde pero práctico de su interés por el diseño. La salud de mamá mejoró bajo un nuevo acuerdo en el que yo ayudaba a gestionar sus citas médicas desde lejos, mientras que una enfermera visitante semanal revisaba sus medicamentos y signos vitales.
Ella comenzó a interesarse activamente en el mantenimiento de la casa, aprendiendo muchas de las tareas básicas de mantenimiento que yo había manejado durante años. Nuestras relaciones familiares también se transformaron lentamente. Las cenas semanales que mamá y yo establecimos se convirtieron en un terreno neutral para reconstruir la confianza. La conversación a veces era incómoda, ocasionalmente tensa, pero cada vez más auténtica de una manera que nuestras interacciones nunca habían sido antes. Stephanie comenzó a asistir tanto a asesoramiento financiero como a terapia personal, confrontando gradualmente las inseguridades que habían impulsado su necesidad de estatus y admiración de toda la vida. Nuestra relación siguió siendo complicada, pero momentos de conexión genuina comenzaron a surgir de debajo de la competencia y el resentimiento que habían caracterizado nuestra hermandad durante décadas. Siempre pensé que papá te quería más a ti, admitió durante una rara y honesta conversación. Eras tan parecida a él, y yo siempre estaba tratando de llamar su atención. Y yo siempre pensé que mamá te quería más a ti, respondí. Así que me concentré en hacer que papá se sintiera orgulloso. Ambas teníamos razón, en cierto modo, reconoció tristemente. ¿Es bastante retorcido, no? Para el Día de Acción de Gracias, 6 meses después de mi partida de la casa familiar, nos reunimos para una comida festiva que se sintió diferente a cualquier otra anterior. El comedor todavía mostraba sutiles signos de daño por agua, pero la comida era abundante, la conversación genuina y las dinámicas de poder fundamentalmente alteradas. Mientras recogíamos los platos después, mamá me llevó a un lado. Estoy orgullosa de ti, dijo en voz baja. No solo por cómo nos has ayudado a superar esta crisis, sino por tener el coraje de alejarte cuando lo necesitabas. Tu padre también estaría orgulloso. Sus palabras tocaron un lugar en mi corazón que había necesitado sanar durante mucho tiempo. Gracias, dije simplemente. Eso significa mucho. Más tarde esa noche, mientras conducía de regreso a mi propio apartamento, reflexioné sobre el extraño viaje de los últimos meses. Ser forzada a salir de la casa de mi infancia inicialmente había parecido un rechazo y una traición. En realidad, se había convertido en el catalizador para un crecimiento que no sabía que necesitaba. A veces, los momentos más dolorosos de nuestras vidas crean las condiciones necesarias para la transformación. El regreso de mi hermana y el ultimátum de mi madre habían destrozado mi existencia cómoda pero insatisfactoria. De esos pedazos rotos, había construido algo nuevo, algo genuinamente mío. La casa familiar siempre guardaría mi historia, pero mi futuro pertenecía a espacios de mi propia creación, rodeada de personas que me valoraban no solo por lo que podía proporcionar, sino por quién era realmente. ¿Alguna vez han experimentado una situación en la que lo que parecía un rechazo en realidad abrió la puerta a algo mejor en sus vidas? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios. Y si esta historia resonó con ustedes, por favor denle me gusta, suscríbanse y compártanla con alguien que pueda necesitar escuchar que a veces ser expulsado es en realidad el primer paso para encontrar donde realmente perteneces. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerden, su valor no está determinado por cómo los tratan los demás, sino por cómo eligen valorarse a sí mismos.